A ver, ¿a quién no le ha pasado que un proyecto en Jira de repente se siente como un laberinto, lleno de campos, formularios que parecen no acabar nunca? Bueno, esa frustración casi siempre tiene el mismo origen, una confusión muy, pero muy común entre los campos del sistema y los campos extras. Hoy vamos a dejar esa diferencia clarísima, porque créanme, entenderla es el paso número 1 para transformar un Jira caótico en una herramienta ágil y que de verdad funcione. Para que esto quede súper claro, vamos a usar una analogía. Pensemos que nuestro proyecto en Jira es una casa. Los campos del sistema son los cimientos, las vigas, las tuberías, o sea, todo lo que es absolutamente esencial para que la casa se mantenga de pie. En cambio, los campos extras son la decoración, la pintura, los cuadros, los muebles. Claro que le dan personalidad, pero vamos, no sostienen la estructura. Ok, pero antes de construir la casa, hay que entender de qué están hechos los ladrillos. Un issue en Jira no es solo una tarjetita o un post-it digital. No, es fundamental verlo como lo que es. Un contenedor de datos estructurados, una ficha en una base de datos. Y es que su verdadero poder está ahí, en esa estructura que nos permite luego generar reportes y automatizar la lógica del trabajo. Y aquí es donde nace el conflicto. Por un lado tenemos los datos que hacen que Jira funcione, los que mueven los engranajes del motor. Y por otro, están los datos que solo añaden un poco de contexto de nuestro negocio. Confundir estos dos roles es como, no sé, como intentar que un cuadro en la pared sostenga el techo. El resultado es siempre el mismo, un Jira lento que frustra a todo el mundo y que es imposible de mantener. Muy bien, empecemos por lo más importante, los cimientos, los campos del sistema. Estos son los que vienen, digamos, de fábrica en Jira. No se pueden borrar, y no se pueden borrar porque son el motor que activa toda la funcionalidad. Pensemos en ellos como la estructura fija de nuestra casa, que está organizada en 4 dimensiones clave. La primera dimensión es súper simple. Responde a la pregunta ¿quién? El informador o reporter es quien crea el issue, es decir, el dueño original de esa necesidad. Y el responsable o assignee es la persona que en ese momento tiene la pelota en su tejado, quien tiene que actuar. Y ojo, es clave que sea una sola persona para que la responsabilidad esté siempre clara. La segunda dimensión nos da el contexto. La descripción es literalmente el corazón de la tarea. Si el qué y el cómo no están bien detallados ahí, el trabajo simplemente se frena. Y la prioridad, la prioridad es mucho más que una etiqueta de color. Es una instrucción directa para el equipo. Define el orden de batalla y es un dato clave para que todos tomen las decisiones correctas. Ahora, hablemos de cómo medimos el trabajo. Los Story Points nos hablan del esfuerzo relativo, de la complejidad de una tarea comparada con otras. La estimación original, por otro lado, mide el tiempo en horas, y el seguimiento de tiempo es el cronómetro, el tiempo real que se ha invertido. Y aquí va una advertencia importante. Pedirle al equipo que estimen puntos y en horas a la vez es por lo general una mala idea. Miden cosas distintas, y lo que suele pasar es que los equipos terminan convirtiendo puntos en horas, y ahí se pierde todo el valor de la estimación ágil. Y finalmente, la dimensión que hace que todo se mueva. El estado, o status, es el motor del flujo de trabajo, del workflow, define en qué etapa está el issue, y la vinculación crea toda la red de dependencias. Un issue nunca vive solo. Puede bloquear a otro o está relacionado con otro y así se crea un mapa de cómo fluye el trabajo de verdad. Perfecto. Ya tenemos los cimientos y la estructura de nuestra casa. Ahora sí, pasemos a la parte divertida, la decoración. Hablemos de los campos extras, o como muchos los conocen, los campos personalizados. La característica principal de estos campos es que los crea un administrador para capturar información muy específica de un negocio, algo que Jira no trae por defecto. Pero aquí viene la clave, la palabra que quiero que se quede grabada. Son datos pasivos. No activan ninguna lógica, no mueven el flujo de trabajo. Su única función es informar, nada más. ¿Y de qué estamos hablando exactamente? Bueno, ejemplos típicos son la talla de camiseta para estimaciones, la URL del entorno de pruebas, el ID de un cliente para conectarlo con un CRM o el nombre de un aprobador específico. Son datos que pueden ser muy valiosos, sí, pero son solo eso, datos, pura información. Y aquí, señoras y señores, llegamos al clímax del problema.
¿Qué pasa cuando empezamos a tratar la decoración como si fuera un muro de carga? ¿Qué ocurre cuando confundimos estos dos tipos de campos? Miremos esta diferencia, que es fundamental. Los campos del sistema son nativos, vienen con el software. Los extras los crea un administrador. Pero lo más importante es su comportamiento. Los campos del sistema son activos. Activan la lógica del programa como lo hace la prioridad. Los campos extras son pasivos, como el ID de un cliente, solo nos dan información. Entender esta simple distinción lo es todo. Desde la perspectiva de quien gestiona el proyecto, el abuso de campos extras obligatorios es el enemigo número 1 de la agilidad. Cada campo extra que se obliga a llenar es un segundo más que tarda una persona en crear un ticket. Esto genera una burocracia terrible y frustra a todo el mundo. La regla de oro debería ser: solo se crea un campo extra si ese dato va a alimentar un filtro o un reporte que alguien de verdad va a usar. Si no, es puro ruido. Y para el equipo de aseguramiento de la calidad, o QA, la disciplina en los campos es sencillamente vital. La descripción es la materia prima para crear las pruebas. Los adjuntos son la evidencia para reproducir un error. Y la prioridad, que es un campo de sistema, define directamente el orden en que se corren las pruebas. La calidad de estos datos define, ni más ni menos, la calidad de las pruebas. Bueno, con los planos en la mano, creo que ya es hora de inspeccionar nuestra propia casa, ¿no? Vamos a aplicar todo esto para auditar nuestros proyectos. Y aquí les dejo una pregunta para pensar, una pregunta que dice mucho. Si se crea un campo extra, digamos, departamento solicitante, y en los últimos 6 meses nadie, absolutamente nadie lo ha usado para filtrar o para un reporte, ¿debería borrarse? ¿O lo mantenemos ahí por si acaso? La respuesta a esa pregunta define la cultura de limpieza y eficiencia de un proyecto. Entonces, para resumir y que nos quede a todos grabado en la mente, el mensaje es este. Los campos del sistema son los cimientos. Se usan para la lógica y el flujo de trabajo. Y los campos extras son la decoración. Se usan con mucha moderación y solo para añadir contexto de negocio que sea útil y accionable. Toda esta explicación ha sido elaborada a partir del excelente material de Gustavo Terrera. Pueden encontrar más información sobre su trabajo en LinkedIn en la dirección que aparece ahora mismo en pantalla. Y con esto, la pregunta final queda en el aire. Con esta nueva perspectiva, es el momento de mirar el propio proyecto de Jira. ¿Es una casa funcional y bien estructurada? ¿O es una casa sobrecargada de decoración inútil que amenaza con derrumbar los cimientos? La respuesta, como ya saben, está en su Jira. Muchas gracias por acompañarnos.